Bueno, nuestro tema de hoy es una comisión especial para mí. Les vamos a pedir que me ayuden a buscar Marcos y vamos a leer el capítulo 11 del 1 al 10. Es a lo mejor ya algunos versículos ya conocidos por muchos de ustedes, los hemos leído ya varias veces. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer rápidamente así, de corrido, y después obviamente después nos vamos a ir en ciertos versículos nada más en donde vamos a hacer hincapié, ¿sí? La palabra de Dios dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué os hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Bueno, cuando Jesús dio esta comisión especial a sus discípulos, faltaban pocos días para su crucifixión. Todo esto tenía que suceder, para que se cumpliese lo que estaba escrito, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué lecciones aprendemos de esta lectura bíblica. ¿Cuál fue la comisión que Jesús dio? Envía a 2 de sus discípulos y les dice, vamos al versículo 2, en la parte A, dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Bueno, esta comisión, como la gran comisión que vemos en Mateo 28, del 18 al 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. ¿Por qué gran comisión? Porque, esto nos involucra a todos, ¿verdad? Y esta comisión, solamente estaba dirigida específicamente a esos dos de sus discípulos. Y esta comisión de la que vamos a hablar en el versículo 11 nos revela el carácter de Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos revela del carácter de Jesús. Bueno, en primer lugar nos revela su fe, la fe de Jesús. Vamos a ver en el versículo 2, en la parte B, donde dice: hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Ahora, ¿cómo podría saber sino por la fe? Jesús contaba con el cumplimiento de la palabra profética. Por eso les dijo eso a sus discípulos. ¿Por qué palabra profética? Porque ya Zacarías ya lo había escrito, ¿sí? Vamos a buscar Zacarías 9:9. Muy atentos. Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces Zacarías profetizó esto unos 450 a 500 años aproximadamente antes de que esta palabra se cumpliese. Entonces, por eso nos revela la fe de Jesús
Porque él sabía y conocía lo que estaba escrito. Sabía que eso se iba a cumplir, ¿sí? También nos revela su obediencia. Vamos al versículo 3, donde dice, decid, el Señor lo necesita. ¿Ya lo localizaron? Esa partecita. Bueno, a Jesús le era necesario entrar a Jerusalén montado en un pollino de una asna. En otras enseñanzas se nos ha preguntado, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tenía que entrar en un pollino, pudiendo haber entrado a lo mejor en un carro de ese entonces, en un carretas o qué eran, o en otro animal a lo mejor, ¿verdad? En un caballo, en un camello, en algo así? Pero ¿por qué en un pollino? Porque así estaba escrito y porque esa era la voluntad del Padre. Entonces, la obediencia de Jesús, que aquí nos revela, dijimos que nos estaba revelando su carácter, la obediencia es la fe que Jesús tenía en que en la palabra profética que se iba a cumplir, lo lleva a la acción que es la obediencia. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que entrara. ¿Por qué? Porque así ya estaba escrito, ¿sí? En lo profético ya estaba escrito que él tenía que entrar montado en un pollino. Esa era la voluntad del Padre, él tenía que cumplir. Entonces Jesús no hizo más que obedecer lo que el Padre había mandado, ¿sí? También podemos ver su confianza que es segura en Dios. Vamos a ver el versículo 3 en la parte C, en donde dice, y que luego lo devolverá. Jesús alentó a sus discípulos a que actuaran a base de la palabra que él les estaba diciendo, así como él actuaba conforme a la palabra que su Padre le había dado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que necesitamos creer para poder ver. Dice la palabra en Juan 11:40, cree y verás. Entonces, resumiendo, nos muestra en estos versículos, en el 2 y en el 3, la fe de Jesús, porque él confiaba en que se iba a cumplir la palabra profética que ya Zacarías desde hace muchísimos años había dicho y que se iba a cumplir, ¿sí? Él estaba seguro de esa palabra. 2, su fe lo lleva a la obediencia, a hacer la voluntad de su Padre, y por eso entra montado en un pollino. ¿Cuál era la razón? Hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces Jesús obedeció, y su confianza es donde dice, y que luego lo devolverá. Aquí Jesús alienta, anima a sus discípulos para que ellos actúen conforme a la palabra que él les está diciendo. O sea, dice, ustedes me traen al pollino, lo voy a usar y después lo devolverá, ¿sí? Se va a cumplir lo que está escrito y el pollino, o sea, no se iba a quedar con él, lo va a devolver, para que nosotros también aprendamos a caminar conforme a la palabra que Jesús nos diga, ¿sí? Pues si Jesús lo hizo, si Jesús obedeció, nosotros también tenemos que obedecer. Así como él obedeció al Padre, nosotros también tenemos que obedecer lo que Jesús nos diga, ¿sí? Ahora, ¿qué hicieron los discípulos ante esta comisión? En primer lugar, obedecieron. Vamos a ver el versículo 4, la parte A, que ya habíamos leído, donde dice, fueron. Entonces, los discípulos salieron para qué lugar? Por la fe de la palabra que Jesús les estaba diciendo, o sea, la palabra de Jesús, que era un mandato. Todo lo que tenían los discípulos era la palabra que Jesús les había dicho. O sea, vayan a la aldea que está enfrente, van a encontrar ese pollino, lo desatan y me lo traen. Y si alguien les dice que por qué lo desatan, les dice, el Señor lo necesita, ¿sí? O sea, ese era el mandato. Ellos era lo único que tenían. Pero ¿qué creen? Era todo lo que necesitaban. Podemos leer, que bueno, ya leímos todos los versículos, podemos leer que ellos no comenzaron a razonar entre ellos yendo hacia la aldea que estaba enfrente. No empezaron a razonar. O sea, no empezaron a decir, oye, ¿y qué onda con
con esto que nos está mandando, ¿no? Y si viene la guardia y nos lleva a la cárcel ¿y qué tal si no encontramos nada? ¿O cómo vamos a saber cuál es el pollino? A lo mejor encontramos otro que no es. O sea, no empezaron a razonar, sino simplemente obedecieron a la palabra. No cuestionaron tampoco, sino que obedecieron de corazón. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos también? La palabra de Dios nos debe de ser suficiente. Si Él lo dijo, así será. Si Él nos dice, ven y van a encontrar y hagan, nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir la palabra y que nos lleve, así como a Jesús, que nos lleva a la acción, a la obediencia, ¿sí? Entonces, para nosotros debe de ser suficiente la palabra de Dios para obedecer. También tuvieron su experiencia. Vamos a ver cuál fue la experiencia que ellos tuvieron. Vamos al versículo 4. En la parte donde dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino. ¿Sí? Y bueno, también dice, y lo desataron. Entonces, Lucas 19:32 nos dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él dijo. Ahora podemos preguntarnos, ¿y no siempre es así? No siempre cuando nosotros aprendemos a caminar en la palabra del Señor, no siempre es así, no siempre es como Él dice. Y nosotros y cada uno de nosotros hemos tenido esas experiencias. Si yo me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué experiencia han tenido ustedes que cuando han obedecido la palabra que está aquí escrita, ha sucedido como el Señor ha dicho? El Señor dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y a veces escuchamos así, pero ¿cansados de qué? Y a veces pasamos situaciones difíciles y a veces dice, nos llueve sobre mojado, ¿verdad? A veces es una tras otra, y a veces dice, ya no puedo. Entonces nos acercamos al Señor y decimos, Señor, ya no puedo, o sea, ya es una tras otra, ya no encuentro la salida. Y el Señor nos da la paz, nos empieza a abrir los caminos, nos empieza a ver qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros llevamos a la obediencia y empezar a seguir el camino que el Señor nos está mostrando y entramos a esa paz, decimos verdaderamente, es como el Señor dijo. En cualquier situación que nosotros nos hayamos encontrado, podemos tener esas experiencias. O dígame si alguno el Señor no le ha permitido vivirlo. Podemos vivirlo, podemos tener esas experiencias y esas experiencias puede también ayudar a otros, porque también somos testigos, ¿verdad? Al tener nuestra experiencia y al decir verdaderamente es como el Señor dijo, nosotros también podemos llevar esa experiencia a otros para que ellos también confíen en Dios. Ahora, confía en Cristo y nosotros, cada uno va a descubrir en su propia vida que es como Él había dicho. Confía y descansa en la palabra de Cristo y será cumplida en tu experiencia. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, creer y obedecer. Ahora, ¿qué fue lo que ellos contestaron cuando les preguntaron qué hacéis desatando el pollino? Vamos a ver el versículo 5 y el versículo 6, donde dice, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Ya lo encontraron? Y lo desataron. Entonces vamos a analizar. Los discípulos habían sido enviados, ¿por quién? Por Jesús. Ahí está el punto número 1. ¿Nosotros por quién somos enviados? Por Jesús. Así que ellos solo tenían que decir el nombre de la persona que los había enviado y cuál era su voluntad. Nosotros somos enviados en la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Quién nos manda? Jesús. ¿Al nombre de quién tenemos que predicar o decir? El nombre de Jesús. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál?
predicar el evangelio, pero ¿cuál es su voluntad de Jesús? Dice, hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad? Como Él nos los ha enseñado. Entonces, la voluntad del Señor o de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ya sabemos quién nos envió, ya sabemos qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que nos falta, la acción. ¿Sí? Porque a veces a lo mejor podemos tener en el corazón el deseo y si quiero, yo quiero ir, pero no llevamos a la acción. Entonces la acción pues, es la culminación de la obediencia. Entonces obedecemos, pero debe de haber una acción. Entonces vemos que aquí los discípulos actuaron, hicieron conforme a lo que el Señor les había dicho, mencionan el nombre de quién los envió, dice el Señor nos envía, ¿verdad? El Señor lo necesita, entonces es lo que nosotros necesitamos. Así como lo hicieron sus discípulos, así nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué sucedió después? Desataron el pollino, se lo trajeron a Jesús y vamos al versículo 8. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Jesús ya entró, Jesús ya vino y fue su entrada triunfal a Jerusalén, pero Él también quiere entrar en nuestras vidas. ¿Sí? Ya Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer, consumado fue a lo que Él vino, ¿sí? Cuando estaba en la cruz dice consumado es, terminó, concluyó, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que Él va a volver a venir en su segunda venida, ¿sí? Pero Él también hoy quiere entrar a tu corazón, Él quiere también entrar a tu vida, Él también quiere ser coronado rey en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Pongamos a sus pies nuestro orgullo, nuestra vanidad, todo aquello que nos estorba, pongámoslo rendido a sus pies para que Él sea coronado en nuestras vidas como Rey de todo. Vamos al versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana significa salva. Sea alabado el nombre del Señor, porque no vino para ser servido, sino para dar la vida en rescate de muchos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Vamos al versículo 10. Dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. En ese tiempo muchos aceptaron al Señor Jesús y aceptaron su reino, como los discípulos, pero muchos no. Muchos no lo aceptaron como rey. Lo seguían, porque sí lo seguía mucha multitud, pero muchos lo seguían porque les daba de comer, porque los sanaba. Dios ha hecho en nosotros y Cristo ha hecho en nosotros muchas cosas, pero no le sigamos por el beneficio solamente, porque nos da de comer o porque estamos en un problema y nos saca, o por nada más, por conveniencia, porque eso sería por conveniencia, sino busquemos al Señor y sigamos al Señor porque Él es digno, por el sacrificio, por amor, y el amor nos va a llevar a la acción. El amor debe de ser sin fingimiento. El amor a nuestro Señor Jesucristo es el que nos debe de motivar, debe de ser nuestro motor para seguirle, para recibirlo en nuestro corazón como nuestro Rey y Salvador. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere tener la comunión con nosotros, así como Él la tiene con el Padre. Él también quiere que nosotros seamos uno en Él. Y para ser uno en Él necesitamos creerle. Necesitamos creer, necesitamos su palabra y necesitamos obedecer. Necesitamos ir a la acción.
Para terminar, Cristo nos ha dado una comisión. Nos ha dado su palabra y da muchos mandatos. Nosotros solo necesitamos su palabra, la palabra dicha por el Señor. Debemos obedecer, hacer las cosas como Él nos dice y tendremos nuestra experiencia y vamos a ser testigos de todo lo que Él dice va a suceder como Él lo dijo, ¿sí? Nosotros podríamos decir, ¿quién lo dijo? Jesús. Me es suficiente. Si lo dice Jesús, así será. ¿Cuándo va a ser? Cuando Él lo diga, cuando Él sea su tiempo. Pero tenemos un Dios fiel a su palabra, que sabemos que si Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así va a ser. Que si Él nos dice que será salvo nosotros y toda nuestra familia, así va a ser. Solamente necesitamos creer y obedecer, ir a la acción, ¿sí? No cansarnos de hacer las cosas que el Señor nos manda en su palabra, porque Él lo dijo y así será. Y sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado. Dios les bendice.